Te compartimos la meditación de este domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven a mi corazón para descubrir las riquezas de este Dios que me ama tanto y que me está esperando. Me está esperando para hacer espacio en mi vida para Él y para hacer espacio en mi vida para mí mismo y para también acoger a los demás. Hoy, domingo 28 de septiembre, vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 16, de los versículos 19 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús descansaba en la casa de Lázaro, Marta y María. A mí se me hace muy interesante que pone el nombre de Lázaro en la parábola que acabamos de escuchar. El pobre de la parábola se llama Lázaro. Y yo lo relaciono mucho con el tema de la acogida de los pobres. No sé si alguna vez has tenido la experiencia de ser acogido por una persona de escasos recursos o incluso alguien que le ha ido mal económicamente. No sé, creo que no solamente tenemos que pensar en las misiones, ¿no? Como para experimentar la acogida de personas que te dan todo, lo poco o lo mucho que tienen, sobre todo lo poco que tienen. Y yo creo que a veces también nos pasa cuando a mí me ha tocado ir a visitar a algunos amigos que quizás no están pasando bien económicamente y ver como la sencillez de vida y la acogida que me dan todo y las conversaciones profundas y sentirme en casa y sentirme auténtico sin máscaras. Yo creo que eso es lo que experimentaba Jesús con Lázaro, y por eso al pobre también de la parábola le da el nombre de Lázaro, este pobre que tenía espacio para los demás. Esa es la pobreza más grande, la pobreza del espíritu. Y creo que habría personas que no les gustaría, ¿no? que Jesús pone al pobre como ejemplo de vida. ¿Por qué? Porque le exalta la pobreza a Jesús. Y eso es incómodo. En el mundo, los que vienen exaltados son los que tienen todo. Y Jesús es contracorriente. Nos recuerda la pobreza del espíritu, que muchas veces también pasa por una pobreza en los bienes materiales. La pobreza del espíritu, que es la posibilidad de acoger a otro, que es aprender a vivir en la carencia, a saber que no tienes todo y a saber que hay alguien que te tiene que dar. Yo creo que esa es la gran experiencia de la pobreza. La primera vez que hice el Camino de Santiago lo hice sin reservar en ningún lugar y lo hice con un budget muy corto, creo. Eran 200 euros para 6 días. Eso incluía hospedaje, alimentación y traslados. Te estoy diciendo que llegué sin saber cómo ir al inicio, que era el Sarria, el camino francés, a 106 kilómetros de Santiago.
y junto con mi mejor amigo nos abandonamos en la providencia. Y yo creo que ha sido la vez que más he experimentado los dones de Dios. Y te comento eso porque, digo, quizá no tenemos que irnos al camino de Santiago para experimentar la mano de Dios en todo, pero ese ejercicio que hice de abandonarme en todo, para mí ha sido las experiencias más grandes de mi vida. Como experimentarme pobre, experimentarme que pues a veces no voy a poder tener todo lo que quiero, y también experimentar que Dios me va a mandar la providencia a través de muchas personas. Y hay un libro que leí hace poco que creo que puede ayudarnos a entender el tema del perder todo y ganar todo. Jesús es alguien que tenía todo y lo dejó todo para hacerse hombre como nosotros, ¿no? Para tomar nuestra humanidad, para asumirla, nuestra naturaleza. Y hay un libro, El Conde de Montecristo, que lo retomé este verano y me recordó mucho las páginas donde aparece el Abad Farías, este personaje que todos lo consideraban loco porque él decía que tenía pues un tesoro que lo esperaba al final de su tiempo en prisión. Y Edmundo Dantes, el personaje, el protagonista de la historia del Conde de Montecristo, pues era un joven marinero con muchos ideales, se iba a casar con Mercedes, una hermosa mujer, y llega un momento que por las envidias de otros pues lo acusan de cargos y de delitos que él no hace. Termina en la cárcel, termina alejado, exiliado, y por tantos años pues él está nutriendo su sed de venganza, hasta que conoce al Abad Farías. El Abad Farías llega equivocándose a la celda de Edmundo. Él pensaba que ya era la salida hacia el mar, y al final de cuentas se encuentra con Edmundo. Entonces pues se da cuenta que se equivoca y se da cuenta que ahora tiene un recurso más en Edmundo. Pero Edmundo está lleno de este odio hacia sus enemigos o hacia las personas que lo pusieron ahí, y el abad se da cuenta de eso y empieza a pulir el odio, empieza a trabajar con lo que tiene Edmundo para que se prepare cuando pueda salir. Y Edmundo se confía que habrá un tesoro al final. Es el único que le cree. Y por eso se convierte después en el Conde de Montecristo, porque va a recoger su tesoro después de haber escapado, y va no solamente a poner venganza, sino a dejar que las cosas caigan en su justo peso. Yo creo que la experiencia de la pobreza y de la riqueza no es tanto tener mucho o tener poco, sino hacer espacio a los demás. Hacer espacio a los demás y dejar que cada cosa caiga en su propio espacio, caiga en su propio lugar. Y eso es lo que pasa con Lázaro. Lázaro, después de todas sus carencias, llega al seno de Abraham. Es interesante que en la concepción del cielo, en el tiempo de Jesús, pues era Abraham el que recibía. Tenemos que recordar que Abraham era el padre, es el padre en la fe para todas las religiones monoteístas. Es aquel que se fió de las palabras de Dios, que se le reveló y que le dijo: sal de tu tierra y te voy a llevar a la tierra que yo te voy a dar, y haré tu descendencia súper numerosa. Y esa descendencia, fíjense qué interesante, tiene un nombre. Cada uno tiene un nombre. No son un conjunto de números, sino hay una relación. Hay una relación entre Abraham y Lázaro. Y así era como esa concepción de que voy a descansar de nuevo en esta relación de esta fe que le da sentido también a los sufrimientos que he vivido en mi vida. Como los vivió Abraham, yo también los vivo. Y en cambio el rico pues se ve despojado de todas sus seguridades. Este rico que daba tantas seguridades a lo que se ponía como vestidos, a lo que los demás socialmente pensaban de él. Y esta parábola Jesús la dice a los fariseos, un grupo religioso que sabía cómo vivir
y tenía una posición social muy, muy alta. Pero no había espacio en los fariseos para acoger a Jesús. Por eso es como el enemigo número uno de los fariseos es Jesús, porque es alguien que rompe los esquemas, alguien que es pobre de espíritu, es alguien que es libre de espíritu. Te termino diciendo algo que me pasó el último día en ese viaje del Camino de Santiago. El último día yo quería ir mucho con mi amigo a Finisterre, que es a 100 kilómetros después de Santiago, que es donde mucha gente llega, lo que se creía que era el fin del mundo, y ahí pues la gente va a como a dejar todo para volver a empezar una nueva etapa en la vida, ¿no? Y ese día queríamos ir, no había camiones, se nos acerca una persona y nos dice: los llevo yo. He rentado un coche y los llevo yo. La única condición que te pido es que manejen ustedes, porque no puedo sacar el coche que he rentado porque no traigo licencia. Como todo se da, todo se da para llegar al fin, para llegar a tu límite, a tu fin, y para volver a empezar. Pues eso, así yo lo experimenté. Es una experiencia que te quería compartir para que tú también te animes a dar espacio a los demás, a saber que Dios pone todo en su lugar y a saber que te puedes confiar de Él. Que tu seguridad no esté en tus riquezas, sino en tu ser. Que tu seguridad no esté en lo que tienes, sino en quién eres y hacia quién vas. Que el Señor nos permita experimentar la pobreza de espíritu, experimentar en lo poco lo mucho que Él nos ama y experimentar en lo poco lo mucho que nosotros somos. Así como lo experimentó Edmundo antes, lo experimentó Lázaro y lo puedes experimentar también tú. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Reina de los apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a seguir en oración y dejar que tu alma sonríe en su encuentro con el Señor. Nos escuchamos mañana.